Hoy quería hablar de estrategia financiera, era una lección que ya traíamos pendiente, era una lección que habíamos platicado mucho. Y lo primero que tengo que decirles es que nos urge ordenar la forma de cómo vemos las finanzas. Ese es como que el principio inicial. He estado reuniéndome con muchos de ustedes en mentorías y la mayor parte de ustedes no me presentan los números ordenados como yo quisiera verlos, ¿no? Y creo que no le estamos terminando de sacar el jugo completo a las mentorías porque no estamos teniendo todos los datos para tomar información. Entonces, la idea de esta sesión es que además de platicar de finanzas, platicamos de para qué queremos esto. Estuve recientemente reunido con un par de fondos, porque lo más probable es que el año que entra lancemos Venture Capital. Vamos a lanzar un fondo fondeado por la comunidad para fondear empresas o comprar empresas. Se los digo porque vamos a tener que pensar ya en esto. Y una de las cosas que me decían, Carlos, es que el perfil de tus miembros no nos gusta porque no tienen el tamaño y no tienen el orden, ¿sí? Entonces, los fondos de inversión con los que estamos platicando, porque ya empecé a tocar base con ellos, decir, oye, pues yo quiero crecer, yo estoy ayudando a crecer empresas, pero pues al final las queremos vender o queremos hacer algo más con ellos. Y me dicen, nosotros tenemos la chequera abierta, pero necesitamos dos cosas de las empresas. 20 millones de dólares de facturación anual. Esa es la escala mínima, 20 millones de dólares de facturación anual, y necesitamos orden. Orden quiere decir procesos, sistemas, y obviamente que la empresa funcione sin el fundador. Entonces, ese es el reto que nosotros traemos enfrente, ¿no? Orden y escala. Entonces, para los que se me habían preguntado, porque de repente me habían hecho esta pregunta varias veces, oye, Carlos, y para vender la empresa, el tamaño mínimo de los fondos que he platicado es 20 millones de dólares, pues para que más o menos tengamos las aguas, entendamos un poquito cómo están las cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para mí esta primer clase del tema financiero, aunque tuvimos la de cash flow, pero para mí esta clase era importante de ver, oye, si yo tengo un CFO, a mi financiero principal, ¿qué le voy a pedir y qué voy a hacer con él? Entonces, traté de hacer un marco de referencia que nos sirviera a todos como para entender de forma desde arriba, 10,000 pies de altura, qué es lo que tenemos que ver de las finanzas, ¿no? Y creo que la parte financiera tiene 3 condiciones fundamentales. Medir la empresa, crecer la empresa y evaluar la empresa. Medir es obvio, ¿no? Nos va a dar todas las métricas para ver cómo están las cosas. Pero ¿por qué crecer? ¿Por qué crecer es una labor del CFO? ¿Por qué crecer sería una labor del CFO? Pero el financiero, ¿qué tiene que ver? ¿Que no es el de ventas el que ve crecimiento? O sea, ¿por qué le voy a exigir crecimiento al financiero? ¿La qué? Finanzas tiene que ver con el negocio más rentable para... Pero eso es medir. Eso es medir, nos va a decir todo de inicio. Pero bueno, pues crecer tu compañía, capitalizarla, o sea, hay muchos aspectos. Ok, ahí vamos. Pero ¿qué es capitalizar? Bueno, pues que tu compañía valga, ¿verdad? Prácticamente no es lo mismo que tengas ventas de 20 millones de dólares a que tu compañía valga 20 millones de dólares con terrenos, equipo o no sé, una parte así, ¿verdad? Uno de los... vamos por ahí, pero a lo que quería llegar realmente era que todos nosotros, y les digo porque conozco los casos de las empresas, salvo lo de los invitados, pero todos nosotros, salvo algunos casos, están creciendo con el flujo propio. ¿Sí? Y cuando realmente te comprometes a crecer cuesta y cuesta muy caro. ¿De dónde viene el dinero para crecer? De deuda. ¿De deuda o de capitales o de capitalización? Entonces, eso es lo que se le exige al CFO. Esa es la segunda parte. Me vas a traer dinero para crecer. Y la tercera parte es, cuando ya logré la escala que yo busco, me vas a ayudar a evaluar esta cosa para poder tener una salida completa. Esa es la intención. Entonces, vámonos de las 3. Medir, básicamente lo que vamos a platicar en esta sesión es medir y crecer. Evaluar lo voy a dejar para una lección diferente porque me estuve metiendo y necesitamos un día completo para ver evaluación de empresas. Y lo que quiero es que a esa clase, cuando hagamos lecciones de evaluación, quiero llegar con la evaluación de un par de miembros para que vean todo el ejercicio que se hizo previo, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver medir y crecer. Medir, la primera parte. El principal problema que me sucede con las empresas es que cuando te dicen medir, dices, ¿qué exactamente es lo que tengo que estar recibiendo de información? Y creo que nadie me lo había explicado a mí con esta claridad, que es que las empresas tienen que pasar por una evolución de lo que miden.
¿A qué voy con este concepto de la evolución? Primero, cuando estás naciendo, cuando tu empresa está embrionaria o estás abriendo un negocio nuevo, lo que te preocupa es que haya lana, que se venda. No te puedes dar el lujo de a ver cuánto me costó hoy, o sea, simplemente estás sobreviviendo. Después te empiezas a dar cuenta que lo importante no nada más es que suene la caja, lo importante es que algo se quede, porque del cash flow vives, ¿no? Y entonces empiezas a preocuparte por el cash flow. Después empiezas a agarrar escala y te das cuenta que si no hay un margen suficiente no puede haber crecimiento. Y finalmente, cuando ya encuentras el mecanismo para crecer, entonces ahora sí tienes que crear una estructura de capital mucho más robusta para poder traer dinero de fuera para crecer de a de veras. ¿Sale? Entonces, lo que yo entendí después de este proceso de estar sentándome con mi CFO y con algunos consejeros es que el tipo de indicadores financieros coincide con la etapa de crecimiento en la que está la empresa, que es una de las cosas que hay que entender. O sea, yo no te puedo exigir que me hables de estructura de capital cuando eres una empresa que está creciendo, está naciendo. Y tampoco te voy a pedir estructura de capital si estamos ahorita en el problema de encontrar cuál va a ser el crecimiento. Entonces, lo que me permitió entender estas semanas de reflexión de este tema es que en función de la etapa en la que está el negocio, voy a ser más exigente con los estados financieros que les voy a estar pidiendo. Entonces, la intención es que después de esta clase, cada que haya mentoría, los que quieran, ¿verdad? Porque esto tampoco es coercitivo, pero cuando haya mentorías individuales, a los miembros C me lleven los estados financieros de acuerdo a la etapa en la que están. Ahora, si no se acuerdan de este tema de las etapas, teníamos nacimiento de las empresas, infancia, que es cuando apenas estás probando el modelo de negocio. De ahí nos íbamos a toddler, que es cuando ya se mueve el negocio, pero no has encontrado bien la fórmula de crecimiento. Y luego llegas a teenager, cuando traes un crecimiento, pero totalmente desordenado, ¿verdad? Por eso es el teenager, ¿verdad? El güey le das las llaves de un carro a un chavo de 16 años y puede ir a reventar el carro, ¿verdad? Porque no sabe para dónde va, pero está creciendo a lo loco. Y luego viene la etapa más importante, que es la de adulto joven o el prime, que prime es cuando logras realmente maximizar el margen y tienes la posición más poderosa en el mercado. Entonces, conforme llega tu compañía prime, es cuando puedes ejercer la presión de los márgenes, cuando puedes realmente presionar y cuando sabes que traes un margen cómodo, y ahí es en donde conviene hacer la inyección de capital para ahora sí vamos a reventar el crecimiento. Entonces, en esa reflexión, muchos de ustedes tienen además adentro de su compañía varios negocios, que eso también es importante entenderlo. Cada unidad de negocio puede estar pasando por diferentes etapas del ciclo tal. Y por lo tanto, la exigencia de los recursos financieros en cada etapa de la empresa es diferente. ¿Sale? Entonces, considerando esto, lo primero, y deténganme en cualquier momento, para cualquier cosa. Lo primero que quiero que quede claro es esta transición que deben de vivir las empresas en función de este proceso. Entonces, cuando estamos hablando solamente de ingresos, ¿sí? Lo que quiero es el momento de justificar mi existencia. Este es el modo startup. Modo startup es, a ver, nomás dime qué estén ingresando a la caja todos los días. Entonces, creo que no hemos sido tan, por ejemplo, Sergio, no hemos sido tan estrictos, pero tienes que estar monitoreando todos los días, güey. Y todos los días, o sea, en el caso del negocio de e-commerce, ¿no? En el que traes a nivel nacional, que apenas está más creciendo, en ese tienes que estar todos los días viendo números de crecimiento. No me interesa que veas cosas más adelante. Ahorita lo que me interesa es crecimiento. Ahora, en el caso de los negocios que ya van avanzando, tienes cash flow. Entonces, entiendo que te tengo que empezar a crecer y entonces necesito maximizar mi cash flow. Y ahí vamos a empezar a mover palancas de apretar más la cobranza, cambiar las condiciones de cobro a los clientes. Y bueno, este proceso yo lo vi mucho con 4S de cambiar condiciones de pago y todo para apretar y poder maximizar el flujo. Cuando ya tengo el flujo resuelto, entonces ahora sí vamos a mejorar el margen, que es cómo le hago para ser más poderosa mi posición en el mercado. Y entiendo que quiero ser grande y al final, ahora sí va a llegar la última parte, que es voy por la dominación global, tengo que cambiar la estructura completa financiera. ¿Dudas de este proceso, de estas transiciones? ¿Todo en orden? Los veo como muy calladitos hoy, ¿eh? Entonces, si lo viéramos de esta forma, hay 3 recursos que me gustaría estar viendo de sus empresas todo el tiempo. Y estos 3 recursos implican cash flow, obviamente el reporte de cash flow, el estado que es prácticamente bancos, ¿verdad? Estados de resultados y el balance general. Y por ahí aparece una flecha hacia arriba que es ingresos, que eso ni lo pongo porque, bueno, pues es como el reporte inicial del inicial, ¿no?